Estas bandas hacían o hacen aún algunas música pesada, sin embargo los problemas internos eran mucho peor. Porque sí, sabemos que en el metal y el rock siempre ha habido polémicas, hay bandas muy controversiales, pero hay y hubo bandas que literalmente parecen incapaces de estar en paz por 5 minutos siquiera. Demandas, golpes, adicciones, traiciones, peleas públicas, despidos, egos enormes y aún así terminaron haciendo discos históricos. Y sí, hoy vamos a hablar de algunas de las bandas más conflictivas del rock y metal. Adivinaron bien, empezamos con Guns N' Roses. Porque bueno, aunque hoy parezcan más tranquilos, en los 80s y 90s esa banda era un desastre absoluto. Axl Rose llegaba tarde o cancelaba conciertos completos, Slash y Duff estaban completamente destruidos por las drogas y bueno, había peleas constantes dentro del grupo. De hecho, hubo shows en los que Axl Rose de plano abandonó en pleno concierto el escenario, así de esas. Y aún así, de ese caos, salieron discos increíbles como Appetite for Destruction, uno de los álbumes más importantes en la historia del hard rock. Obviamente, después viene Motley Crue. Y honestamente, aquí ya empezamos a entrar en un territorio más peligroso, porque bueno, esta banda literalmente convirtió los excesos en parte de su identidad. Hubo arrestos, sobredosis, destrucción de hoteles, también peleas internas como en muchas bandas. Y pues trágico, ¿no? El accidente donde Vince Neil manejó alcoholizado y murió el baterista Russell Dingley. Y pues obviamente eso fracturó completamente relaciones dentro de la escena de los 80 y marcó la reputación de la banda para siempre. Y luego, señores, tenemos a Pantera. Y aquí la cosa cambia porque el problema no solamente era el exceso, era la tensión constante entre ellos, sobre todo entre los hermanos Abbott y Phil Anselmo. Durante años, Phil empezó a alejarse cada vez más de la banda por problemas de drogas, proyectos alternos, hasta que la relación terminó completamente rota. Y tristemente, después vino una de las tragedias más fuertes en la historia del metal, pues cuando parte de este mundo, Dimebag Darrell, obviamente sabemos que le quitaron la vida, en pleno escenario en 2004 mientras tocaba con Damage Plan. Y sí, efectivamente todavía hasta hoy existen debates y tensiones alrededor del legado de Pantera y su reunión actual. Y bueno, ahora vámonos con Slayer, porque aunque nunca fueron una banda escandalosa tipo Motley Crue, sí estuvieron rodeados de polémica prácticamente toda su carrera. Y esto más por las letras, imágenes relacionadas con guerra, referencias históricas nazis en canciones como Angel of Death. Y pues eso hizo que durante décadas mucha gente acusara a Slayer de simpatizar con ideologías extremistas, algo que la banda siempre negó. Pero bueno, además de eso, Slayer tuvo años de conflictos internos, especialmente con Dave Lombardo, entrando y saliendo varias veces por peleas de dinero y diferencias con Kerry King y Tom Araya. Y ahora sí, probablemente, solamente probablemente, o quizá la más famosa en cuanto caótica y muy controversial, Mayhem. Sabemos que en el black metal hay bastantes, ¿verdad? Hay muchas. Pero bueno, Mayhem es quizá la más famosa. Y honestamente, aquí ya no estamos hablando solo de música, porque estamos hablando de crímenes reales. Primero, la automorición, por así decirlo, de Death en 1991. Luego, Euronymous fotografiando el cuerpo antes de llamar a la policía. Eso está bastante enfermo. Después, los incendios de iglesias en Noruega relacionados con miembros de la escena black metal. Y finalmente que le quitan la vida a Euronymous en manos de Bart Vikernes en 1993. Literal, mucha gente cuando escucha esta historia cree que no es real, pero sí pasó. Y pues todo eso convirtió a Mayhem en una de las bandas quizá más controversiales o famosas en estos temas y oscuras en la historia del metal extremo. Pero, sin embargo, creo que la banda que más representa el caos interno, con todo el dolor de mi corazón, pero así es Megadeth. No me empiezan a tirar, saben que soy súper fan de Megadeth. Si siguen mi cuenta, saben que, bueno, Megadeth es todo en mi vida, pero lo que es. Y sí, porque Dave Mustaine ha tenido problemas públicos con prácticamente todo el mundo en algún momento, hay que decirlo, el adobado así es. Metallica, exintegrantes, periodistas, promotores, managers, para el carácter que se carga mi adobado. Incluso músicos que duraron semanas tal cual en la banda.
Y es que Megadeth ha tenido más de 20 cambios de alineación oficiales y durante años parece imposible que el grupo pudiera mantenerse estable. Eso sí, grandes músicos que han pasado por Megadeth, no lo podemos negar. Pero aún así, Dave Mustaine logró convertir toda esa furia y conflicto en algunos de los discos más importantes del thrash metal. Y quizá ahí está lo más curioso de todo esto, ¿no? Quizá muchas de las bandas, como las que menciono, sí fueron súper conflictivas, pero todas estas bandas de las que hablamos hoy han sacado unos discos de culto, ¿no? O discos legendarios que se quedaron para siempre. O que marcaron de alguna manera el hard rock, el metal, como si el conflicto hubiera sido parte de la fórmula para este éxito. Y ahora yo les pregunto, ¿qué otra banda agregarían a esta lista? Los leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.